Bueno, pues para mí supone un gran honor. Agradezco muchísimo a las personas que me han propuesto, a doña Ana Padilla, doña Marisol Salcedo y María José Porro. Y mi conferencia de hoy va a ir sobre la última película de Carlos Saura, Las paredes hablan. Se titula Lugares heterotópicos en las paredes hablan. Y realmente de lo que va la conferencia es de la relación que se establece entre el cine y la pintura, del proceso creativo del arte y de cómo Carlos Saura crea en la película un espacio simbólico donde confluyen esos otros espacios heterotópicos según las teorías de Foucault, ¿no? Donde se juxtaponen determinados espacios, ¿no? Como que en principio pueden parecer contrapuestos, como las cuevas y sus pinturas paleolíticas, o los muros invadidos por graffiti y arte urbano, ¿no? Que realmente es lo que plantea Saura en la película, ¿no? Al final lo que hace es una reflexión sobre ese proceso creativo y sobre que confluye también con algunos de los aspectos de la literatura de Borges, etc. Es una película documental, entonces no tiene un argumento lineal, digamos, donde haya un comienzo, un nudo y un desenlace. Entonces es difícil destacar algo, pero sí que son muy interesantes las entrevistas con los artistas, por ejemplo con Miquel Barceló, con Suso 33, y la confluencia y a los resultados que llegan con respecto a esa idea del proceso creativo en la que interpretan o en la que explican cómo a los hombres primitivos también les movían las mismas cosas, ¿no? Para realizar las pinturas o para crear arte, que al final es de lo que se trata, ¿no? Saura es la primera vez que interviene en una de sus películas. Se pone detrás de la cámara pero también delante, y eso es muy interesante porque de algún modo es como un testamento, ¿no? Para hablar precisamente de lo que ha supuesto durante toda su vida ese proceso creativo que se explica en la película, aunque la película parece en principio que de lo que se trata es de relacionar el arte paleolítico con el arte contemporáneo urbano. Al final lo que subyace es esa idea del creador, ¿no? Y por eso Saura aparece en la película, y eso es un detalle importante. La colección Blanco Caro llegó a la Academia a fines de los años 80. Fue un legado que dejó a nuestra institución don Rafael Blanco Caro. Él había nacido aquí en Córdoba en el 1900, pero por razones familiares se trasladó pronto a Madrid, consiguió una cátedra de lengua y literatura que desempeñó en diversos institutos de España y finalmente falleció en el año 1979. Pero lo que yo voy a destacar evidentemente es su faceta como egiptólogo, porque él en los años 60 del siglo pasado estuvo varios años en Egipto participando en las misiones arqueológicas españolas que estuvieron allí, digamos, involucradas en el salvamento de los monumentos de Nubia, de los templos faraónicos. Él también realizó excavaciones y a lo largo de esos años pues fue reuniendo una colección de objetos de diverso tipo que componen la colección Blanco Caro. De hecho, dada la participación española en la salvación de los monumentos de Nubia, Egipto regaló a España el templo de Debod, que está en Madrid, y en esa gestión Blanco Caro también tuvo una participación importante. La colección ha tenido, en fin, circunstancias un poco azarosas, porque poco después de su presentación aquí al público en Córdoba fue objeto de un robo, pero gracias a la eficaz gestión de la Policía Nacional se recuperaron casi todas las piezas. Lo que pasa es que ha estado mucho tiempo guardada, nunca se ha expuesto de manera permanente al público, pero sí ha sido objeto de exposiciones temporales, por ejemplo en el Museo Arqueológico de Córdoba, donde está actualmente depositada desde el año 2013, y recientemente en el Museo de Antequera.
No estamos hablando de una colección de grandes piezas, de estatuas, relieves, sino de una colección fundamentalmente de pequeñas piezas, pero que ilustran de manera muy interesante la vida cotidiana de los egipcios. Tenemos muchas relacionadas con el mundo funerario. Tenemos también algunas relacionadas con la religión y con la magia, y luego muchos objetos de la vida cotidiana de los egipcios. Esto es muy interesante porque generalmente los estudios de egiptología se centran más en las grandes piezas llamativas que están en las grandes colecciones de los museos del mundo, pero realmente la colección Blanco Caro tiene el interés de ofrecernos la posibilidad de conocer directamente los objetos que los egipcios utilizaban en su vida diaria. Yo como conclusión pues diría que para Córdoba y para la Real Academia realmente es muy importante tener, cuidar y estudiar esta colección, que está estudiada. De hecho ya se publicó hace años el catálogo de la colección por parte de Cajasur, pero ofrecerla al público en general, teniendo en cuenta pues que aquí en Córdoba, por ejemplo, en la universidad se imparte una asignatura de historia del Egipto faraónico, que yo he impartido durante muchos años, que hay una línea de investigación sobre el Egipto faraónico en el área de historia antigua, y que de hecho en universidades cercanas como la de Sevilla se imparten cursos de egiptología. Eso es lo que yo considero importante, que haya pronto ocasión de que esa colección quede públicamente expuesta.